amor que me has mostrado es por ti, porque tu amor me ha perdonado es por ti. El libro de Hebreos capítulo 10 versículo 25 dice que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Hoy hemos querido hacer este spot para que tú puedas entender que no podemos perder nuestra cultura de asistir a los cultos. Estamos en un tiempo muy difícil para todos nosotros. Hace un buen tiempo no tenemos los servicios que teníamos en esta casa durante todas las semanas. Hemos tenido que dejar de venir a este lugar, pero por ello no quiere decir que tú te desacostumbres a venir a la casa de Dios. Hoy día yo grabaré una palabra en el templo completamente vacío, pero hoy me vestí para tener una cita con el Rey de Gloria. Así que quiero invitarte hoy en este tiempo para que mientras duren estas medidas lanzadas por el gobierno, tú puedas asistir a los servicios, a los teleservicios, a la teleiglesia, con tus mejores ropas, con todo el respeto que se merece venir a la casa de Dios. Nosotros somos la iglesia de nuestro Señor Jesucristo y necesitamos tener una comunión con nuestro Padre Celestial. Por eso, cuando escuches nuestros cultos en vivo, haz de cuenta que estás viniendo a la casa del Señor y te pondrás tu mejor ropa, agarrarás a tus hijos y harás de cuenta que estás aquí en el auditorio de la Avenida Japón 3330. Te espero en estos servicios, espera con ansias los cultos en vivo, porque así estarás trabajando en tu interior y no perderás la cultura que tanto te costó construir. Bendiciones. Bendiciones, muy buenos días. Estamos aquí en la Avenida Japón 3330, el lugar de nuestro templo, Centro Cristiano Evangélico Casa de Oración. La verdad que hoy estoy muy animado, muy contento de poder dirigirme hasta ti para poder traer una palabra que sé que te va a bendecir. En este día en particular estaremos predicando acerca de los 5 juicios, un tema muy importante que creo que cada uno de nosotros debería conocer en todo tiempo y en todo lugar. Hoy es un día maravilloso, los días han pasado muchos días y creo que no nos podemos relajar, no nos podemos quedar sentados, porque eso es lo que el enemigo quiere. El enemigo quiere que tú dejes de congregarte, que seguramente en tu cabeza te dice, es lo mismo escuchar el servicio aquí o escucharlo allá en el templo de la Avenida Japón. No es lo mismo. Porque cuando tú vienes aquí, te pones tus mejores galas, el mejor ánimo, sabes que escucharás una palabra, te deleitarás en la alabanza. Y este es el tiempo para que tú estés en estos telecultos o teleservicios. Estas situaciones que estamos viviendo como país, no nos las esperábamos. Pero de algo estoy seguro, es que no me puedo enfriar, no puedo relajarme, sino que más bien debo congregarme. Hoy, a través de las redes sociales, mientras dure la cuarentena rígida que decretó nuestro gobierno, necesitamos congregarnos. Estoy seguro que muy pronto las medidas cambiarán y tú y yo tenemos que estar gozosos y deseosos de seguir asistiendo a los servicios ya en físico. Por ello es que mientras duren estas medidas, tú y yo debemos congregarnos, estar esperando ansiosos el culto en vivo, porque si tú te das cuenta,
hoy tienes el tiempo, pero tal vez hoy no tienes las ganas de congregarte como lo hacías antes. Así que hoy va una reflexión para ti, para mí, para que nos pongamos nuestras mejores ropas, para que haya silencio en nuestros hogares mientras dura la predicación. Que el Señor te bendiga. Hoy es un tiempo nuevo, es un tiempo maravilloso, donde el Señor está hablando a la iglesia. Y me gustaría que usted pueda tomar un par de minutos para hacer esta oración conmigo. Señor Jesús, en esta mañana vengo delante de tu presencia, reconociendo que el reino, el poder y la gloria a ti te pertenece. Hoy día lanzamos una palabra de bendición para todas aquellas personas que nos están escuchando a través de la radio y nos están viendo a través del internet. Padre de la gloria, yo profetizo hoy sobre estos asientos y declaro, Señor, que muy pronto estarán llenos, muy pronto habrá gente hambrienta de escuchar tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, Padre, declaramos un tiempo nuevo, un tiempo hermoso, maravilloso en tu presencia. Hoy, como adoradores tuyos, nos rendimos delante de ti una vez más para honrar tu nombre. No importa lo que la gente diga, no importa lo que la gente piense. Así como nos vestimos hoy para venir a estar en tu presencia, hoy día también declaramos que solamente nos importa lo que tú digas para nuestras vidas. Padre de la gloria, hoy día bendigo tu nombre, exalto tu reino y declaro que todos estamos guardados en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús, amén, amén y amén. Hoy quiero hablarles acerca de los 5 juicios y la verdad que la expresión juicio general, tan frecuente en la literatura religiosa, no se halla en las Escrituras. Y cosa aún de mayor importancia, la idea que pretende encerrar e igualmente extraña a la Biblia. Hoy quiero que podamos mirar que tendremos o hablaremos de 5 juicios que habla la palabra de Dios, diferentes en 4 aspectos generales. El primero, con respecto a los sujetos del juicio. El segundo, con respecto al lugar del juicio. El tercero, con respecto al tiempo del juicio. Y el cuarto, con respecto al resultado del juicio. Algo que usted y yo necesitamos entender y mirar hoy en este tiempo es que Dios nos quiere bendecir, pero es necesario que también tomemos conciencia de lo que Dios ha preparado para la iglesia. Es el tiempo de Dios para nosotros. Es el tiempo de Dios para la iglesia, es el tiempo de Dios para el mundo. Y lo creo así porque estamos viviendo situaciones difíciles. Entiendo hoy que estamos viviendo momentos que la Biblia llama principio de dolores. Hoy es el día para que usted y yo, mi querido amigo, podamos humillarnos delante del Rey de la Gloria. El primer juicio es que debemos entender y saber que los pecados de los creyentes han sido juzgados. Los pecados de los creyentes ya fueron juzgados. ¿Dónde? ¿Dónde fueron juzgados los pecados de los creyentes? En el lugar de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál fue el resultado de este juicio? La muerte para Cristo significó la justificación para cada uno de los creyentes. El libro de Juan, capítulo 19, versículos 17 al 18.
libro de Juan, dice la palabra, y él cargando su cruz salió al lugar llamado de la calavera y en hebreo Gólgota. Y allí le crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Algo que necesitamos entender hoy día es que nuestro Señor Jesucristo fue crucificado fue crucificado, muerto y resucitado para traer la justificación a cada uno de nosotros los creyentes, a cada uno de nosotros los que hemos creído en su nombre. Miremos qué dice la palabra en el libro de Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 21 al 25. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 21 al 25. Dice la palabra del Señor, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplos para que sigáis sus pisadas. El cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Palabra del Señor. Esto es para que nosotros hoy día entendamos que fuimos llamados, pero también es necesario que nosotros sepamos que Cristo padeció por nosotros para dejarnos un camino para el cual nosotros sigamos sus pisadas. El cual no hizo pecado, él era puro, era santo, no se halló engaño en su boca, dice la palabra. Quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Vaya ejemplo que nos dejó el Mesías. Vaya modelo que dejó Cristo Jesús para cada uno de nosotros. ¿Cuánto nos cuesta entender hoy día que cuando nos maldicen no es para que respondamos con maldición, no es para que nosotros amenacemos, sino para que nosotros encomendemos la causa al que juzga justamente? Dice la palabra, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre la madera para que nosotros fuésemos sanados. ¿Cuánto beneficio ha dejado para nosotros la cruz de nuestro Señor Jesucristo? Es imposible que como cristianos querramos predicar al Mesías si es que no hablamos de la crucifixión que Él experimentó en su carne. Algo que dice el libro de Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 13, Primera de Pedro 3:13, dice la palabra del Señor, porque también Cristo padeció una vez por los pecados, al justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Y en otra porción de la palabra dice que Él es el camino, la verdad y la vida, que nadie va al Padre si no es por Él. ¿Cuánto nos cuesta entender que nosotros necesitamos saber que Cristo padeció una vez por los pecados de la humanidad? El justo pagó el precio por los injustos. ¿Para qué cosa? Para llevarnos a Dios. Quiero que usted entienda todo el sacrificio que Cristo Jesús hizo para que nosotros hoy día tengamos acceso al reino de nuestro Señor Padre. Hoy es un tiempo maravilloso. Hoy es un tiempo para que
las vendas de nuestros ojos caigan y podamos entender de una buena vez que fue Cristo Jesús quien pagó el precio por nuestros pecados. Es decir, que los pecados de los creyentes ya fueron juzgados en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. El libro de Gálatas, capítulo 3, versículo 13, dice la palabra del Señor: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecha por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado de un madero. Fíjese que la palabra es enfática y dice, según la ley, maldito era todo aquel que era colgado en un madero. Y nuestro Mesías, nuestro Señor, nuestro Rey, padeció una cruz, se hizo maldito para que tú y yo nos convirtamos en benditos. Se hizo maldito para que tú y yo podamos entender todo lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Hoy es un tiempo para meditar que gracias a este sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, tú y yo tenemos un camino de bendición por conquistar, un camino de bendición por recorrer, pero desde ya somos benditos porque la muerte de Cristo Jesús nos acercó al Padre de la gloria. El libro de Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 21, dice lo siguiente: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Fíjese, nosotros que éramos pecadores, dice la palabra en una porción de la Biblia, dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Hoy es el día, hoy es el tiempo para entender que todos habíamos estado destituidos de la gloria de Dios. Todos estábamos lejos de Dios, pero a través del sacrificio de uno santo, otra vez tuvimos acceso al Padre. En el libro de Hebreos, capítulo 9, versículo 26, Hebreos 9, 26, dice la palabra del Señor: de otra manera le hubiese sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. ¿Qué era lo que nos separaba de Dios? ¿Qué era lo que no nos dejaba tener acceso? El pecado. Cristo Jesús pagó el precio por cada uno de nuestros pecados, por cada uno de los errores y faltas que nosotros cometimos. ¿Dónde los pagó? En su cruz. Cuando Él fue calladamente a la cruz ahí en el Gólgota, en el lugar donde Él fue crucificado. Dios tiene un tiempo para ti y para mí, querido hermano. Dios quiere hacer algo grande y maravilloso hoy en este tiempo. Nosotros no podemos seguir jugando a hacernos los cristianos, seguir jugando al peco y me arrepiento, porque ya Cristo Jesús pagó para siempre el pecado, pagó para siempre nuestras faltas, pero hoy es el tiempo de tener una nueva vida en Él. Hoy es el tiempo donde Cristo Jesús quiere hacer algo grande y maravilloso en la vida de cada uno de nosotros. El libro de Romanos, capítulo 8, versículo 1. Mira lo que dice la palabra, mira el beneficio de la cruz sobre nuestras vidas. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús.
los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Algo que necesitamos entender hoy día es que no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. No hay ninguna condenación. Pero para aquellos que no andan en los deseos de la carne, sino que andan conforme al Espíritu Santo de Dios. Este es el tiempo para que podamos analizar nuestras vidas. Este es el tiempo para que podamos entender que Dios nos quiere bendecir sobrenaturalmente, pero de hecho ya no hay ninguna condenación sobre nuestras vidas. El libro de Juan, capítulo 5, versículo 24. Juan 5, 24 dice: de cierto os digo, que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Mire esta palabra, dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna. Fíjese, entendamos hoy esta palabra. En primer lugar, debemos oír la palabra. Dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y el que cree al que le envió tiene vida eterna. Es decir, que necesito creer la palabra y creer quién envió a Cristo Jesús a la tierra. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. A Él sea la gloria y la honra hoy y siempre. Y ese es el primer juicio donde nuestros pecados fueron juzgados en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. El segundo juicio tiene que ver con el yo. Ese hombre interior que hay dentro nuestro necesita entender que el yo del creyente debe ser juzgado. ¿Cuándo es juzgado el yo del creyente? En cualquier momento, en cualquier lugar, y el resultado es castigo. En el libro de Primera de Corintios, hablando de juzgar al yo del creyente, Primera de Corintios capítulo 11, versículos 31 y 32. Dice la palabra del Señor: si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Mire, esta palabra, le voy a pedir que lo dejen por favor ahí en la pantalla. Dice la palabra: si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados por el mundo. Fíjese que si nosotros fallamos y no nos damos cuenta porque no nos hemos examinado, si nosotros examinaríamos nuestros pasos, no seríamos juzgados. Si nosotros estuviéramos rectos delante de Dios, no habría un juzgamiento sobre nuestras vidas. Mas siendo juzgados, dice, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados por el mundo. Fíjese, usted y yo somos propiedad del Señor. Él quiere y traerá un juzgamiento a nuestro yo para que no seamos condenados con el mundo, sino que más bien Él traerá, nos hará entrar en juicio para poder entender que nuestro yo necesita ser examinado en todo tiempo y en todo lugar. Mucha gente cree que esto se trata de ver qué pasa, qué sucede. Jugamos a ser cristianos al venir a la iglesia regularmente, pero hoy en estos tiempos del COVID-19, ¿cómo son nuestros actos? Ya no venimos a la iglesia. Fíjese, en otro tiempo cuando nos tocaba venir a los servicios,
usted trataba de vestirse bien, de hablar bien, de vestirse decorosamente, de no hablar tantas burreras, sino que usted decía, nos vamos a cuidar. Inclusive cuando muchos bajando del auto le decían a sus hijos, todos van a estar tranquilos. Pero ¿qué pasa hoy día? ¿Qué pasa hoy día cuando tienes que estar en el teleservicio, en el teleculto, en la teleprédica? Seguramente tu vocabulario volvió a ser el mismo, tu forma de vestir también, y creo que necesitamos entender que estos juicios que Dios trae sobre la iglesia no son para condenarte, sino más bien para alinearte a la palabra de Dios. Hoy es un tiempo maravilloso, un tiempo donde si tú has redimido el tiempo, sabrás que Dios trajo bendición en este encierro, pero necesitamos examinarnos a nosotros mismos. Si nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Pero nos examinamos ¿de acuerdo a qué? De acuerdo a la palabra del Señor, de acuerdo a lo que Él tiene para la iglesia. Pero estamos ahí relajados, estamos ahí siendo siempre flexibles. Hay cosas donde no se puede flexibilizar, hay cosas que serán malas siempre. Hoy es el tiempo para que nosotros entendamos que el Señor quiere alinearnos para que no seamos condenados con el mundo. El libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 7, Hebreos 12, 7, dice la palabra del Señor: si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? ¿Qué necesitamos entender? Que como hijos de Dios debemos soportar la disciplina. Hay muchos que han llegado a la casa del Señor gritando, necesito un padre. Pero lo que ellos no entendían, que todo aquel chico que se crió con un padre sabe que hubo un sistema de disciplina. Solamente el que vivió en la orfandad, solamente aquel que vivió en la calle, no sabe que detrás de esta figura paternal también hay un sistema de disciplina, que cada vez que te disciplinan no quiere decir que te deseen lo peor, sino que más bien te van a ir encauzando para lograr de ti el ser un buen hombre. Y la Biblia dice que si soportamos la disciplina, Dios nos tratará como hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Es decir, que si hay un buen padre, tendría que haber siempre un sistema de disciplina. ¿Cuántos de nosotros hoy no entendemos esta figura? ¿Cuántos de nosotros hoy queremos manejarnos como nos da nuestra regalada gana? Cuando en realidad Dios está llamando a cada uno. Fíjese, nosotros hablamos de que Casa de Oración es una gran familia. Casa de Oración es un lugar donde usted viene y usted adopta el ser un hijo de Dios en esta casa, el ser un hijo también de esta casa. Entonces, las relaciones dejan de ser distantes para ser afines, para ser íntimas. Y cuando usted yerra, cuando yo yerro, vendrán y nos pondrán y nos hablarán de disciplina, pero no para destruirnos, sino más bien para poder edificar algo en cada uno de nosotros. La verdad que necesitamos aprender a soportar la disciplina. Mucha gente dirá, pero ya yo soy mayor, ya yo soy viejo, déjenme, me faltan pocos años de vida. No tiene nada que ver con eso, tiene que ver con una actitud del corazón. Me humillo delante de Dios, entiendo que es Dios quien habla a mi vida para que yo pueda ser salvo de la ira venidera. Eso es lo que me está faltando hoy en este tiempo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 17 al 19. Primera de Pedro
4, del 17 al 19. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomiendan sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Algo que necesito entender, porque Dios comenzará hablando a los hijos de la casa. Dios comenzará alineándonos a nosotros. No saldrá al hijo del vecino, saldrá y alineará primero su casa. La disciplina comenzará por nosotros. ¿Cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Dice la palabra. Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? La verdad que debemos convertirnos en buenos hijos de Dios. Debemos mostrar que hay una vida diferente. No podemos vivir en libertinaje, no podemos vivir llamando bueno a lo malo. Necesitamos alinearnos a la palabra porque Dios quiere hacer algo grande y maravilloso en medio de nosotros. Mucha gente dice, no, ser cristiano no es para mí, ser cristiano es para los valientes. Ser cristiano es para gente que ha tomado una firme decisión de doblegar su yo para que prevalezca la palabra de Dios sobre su vida. Este es el tiempo. Necesito entender que este juicio traerá corrección a mi vida, no traerá destrucción a ella. Deberé morir, por supuesto que moriremos. Moriremos a nuestro yo. Doblegaremos nuestra cerviz y diremos, Señor, que se haga tu voluntad, no la mía. Este es el tiempo de entender que para poder ser salvos hay que trabajar nuestro ser interior. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomiendan sus almas al fiel Creador y hagan el bien. ¿A quién debemos encomendar nuestras almas? A nuestro Rey de Gloria, a Cristo Jesús. Pero ¿qué también debo hacer? Debo hacer el bien. Debo querer tener una vida diferente. Debo querer ver la gloria de Dios reflejada en medio de mi vida. Y mira lo que dice Primera de Corintios, capítulo 5, versículos 1 al 5. Primera de Corintios 5, 1 al 5. Y mira esta palabra, Dios nos está llamando a que nosotros podamos entender que necesitamos cambiar. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo como ausente en el cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. ¿Qué pasa con nosotros? Muchos de nosotros nos jactamos del tipo de pecado que practicamos o escuchamos que se practica dentro de la iglesia. Necesitamos entender que todo lo que sucede en nuestras vidas tiene que ver con que somos alineados a la palabra de Dios. Este caso del cual habla Pablo en la palabra, había un joven que se vivía con la madrastra y todos estaban
felices por ese tipo de persona que había dentro de la congregación. Estaban orgullosos como diciendo, qué vivo, qué inteligente, qué pícaro, cuando en realidad nosotros no deberíamos fomentar este tipo de pecados. Necesitamos santificarnos, necesitamos morir al yo, a los deseos de los ojos, a los deseos de la carne, a la vanagloria de la vida. Hoy es el tiempo donde Dios quiere hablar a tu corazón para que tú y yo entendamos la palabra de Dios. Mire, Dios quiere llevarnos a otro tiempo, a vivir de otra manera. El libro de Segunda de Samuel, capítulo 7, versículos 14 y 15. Este es el segundo juicio. El primer juicio que hemos comentado es: los pecados de los hombres fueron juzgados en la cruz de Cristo Jesús. El segundo juicio que estamos analizando tiene que ver con que el yo del creyente es juzgado en todo tiempo y en todo lugar. Dice la palabra: yo le seré a él padre y él me será a mí hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijo de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Palabra del Señor. Hoy es el tiempo para que nosotros entendamos que necesitamos un Padre. Necesitamos ser ministrados por Él. Necesitamos escuchar la poderosa palabra de Dios. Obedezcamos la palabra o hagamos como Él quiere que nosotros nos comportemos. Jehová es mi Padre. Por eso gritamos, Abba Padre. Es el tiempo. Cuando usted diga Abba Padre, usted le está rindiendo un tributo, usted le está rindiendo una adoración a Dios, diciéndole: quiero hacer lo que tu palabra quiera que yo haga. Hoy es el tiempo de humillarnos delante de Dios. El tercer juicio tiene que ver ya con las obras del creyente. Todas las obras que nosotros hagamos, todas, absolutamente todas, serán juzgadas. ¿Cuándo serán juzgadas? Cuando Cristo Jesús venga por su iglesia, rapte su iglesia y vayamos a las bodas del Cordero, tendremos que pasar por este salón de belleza. Un lugar donde recibiremos galardones o perderemos galardones. ¿Cuál sería el resultado de este juicio en los cielos, en el aire? Tiene como resultado recompensa o pérdida para el creyente, pero este creyente será salvo. No tiene que ver con que si él pierde galardones perderá la vida, no. Tiene que ver con que o ganará recompensas o las perderá, pero su salvación no está en juego. Algo que necesitamos entender en el libro de Hebreos capítulo 10, versículos 16 y 17, dice: este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Este es el tiempo de que nosotros podamos entender de que Dios no se acordará más de nuestros pecados. Es un pensamiento muy solemne que, no obstante haber lavado Cristo nuestros pecados en el cuerpo sobre el madero, en su cuerpo sobre el madero, y aunque Dios ha hecho pacto con nosotros y no se acordará más de ellos, todo será juzgado, todo será juzgado. Y mire lo que dice la palabra en el libro de Segunda de Corintios, capítulo 5, versículos 9 y 10. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículos 9 y 10.
Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Porque es necesario que todos nosotros, ¿quiénes somos nosotros? Los que seremos salvos en el rapto. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. ¿Para qué cosa? Para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿De qué estábamos hablando? De recompensas. El Señor juzgará cada una de nuestras obras. El libro de Romanos, capítulo 14, versículo 10. Fíjese, mientras busca usted en la palabra, el libro de Romanos 14, 10, dice la palabra: pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Hay un tribunal de Cristo. ¿Dónde será? En el cielo. ¿Cuándo? Después del rapto de la iglesia. ¿Antes de qué cosa? Antes de las bodas del Cordero. Yo sabe cómo lo llamo, como el salón de belleza. Antes de ir usted a una boda, antes de ir usted a un matrimonio, por lo general nuestras esposas, madres o hermanas, siempre se dan un paseo por un salón de belleza. Entonces yo digo, si estamos preparándonos para las bodas del Cordero, las mejores bodas que puedan haber, hayan existido o estén por existir, ninguna se igualará a las bodas del Cordero. Allí estaremos nosotros, iremos a este salón de belleza donde recibiremos galardones, recompensas por las buenas obras, y por las malas obras perderemos la recompensa. O sea, o hay ganancia o hay pérdida, pero la salvación no está en juego. Si tú llegaste hasta las nubes, si tú llegaste hasta el cielo, nunca más te bajarás de ese lugar. Pero cada una de nuestras obras será juzgada hoy en este tiempo. Y necesitamos entenderlo y diferenciarlo bien. Y Dios dice, ¿por qué juzgamos al hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos estaremos ante el tribunal de Cristo. Fíjese, le habla al pecador y le habla al que cree que está bien. Porque no somos nadie nosotros para juzgar. El único que juzgará todas las cosas será Jesucristo. El único que mirará todas las cosas en su tiempo será Dios. Y es el tiempo para que podamos entender esta palabra, para que podamos ir hacia adelante. Fíjese, estos pasajes que acabamos de leer están limitados al creyente. En el primero, el apóstol se ha dirigido a nosotros considerándonos en uno de los dos estados, estando en el cuerpo, si ausentes del Señor, o ausentes del cuerpo y presentes en el Señor. Y no podrá servirse del tal lenguaje con los incrédulos. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículos 9 y 10. Dice la palabra: por tanto procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Mire, necesitamos ver en 1 Corintios capítulo 3 versículos 11 al 15. Dice la palabra del Señor, 1 Corintios capítulo 3 versículos 11 al 15. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa.
Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Si usted mira la palabra, el único fundamento valedero para cada uno de nosotros hoy en este tiempo se llama Cristo Jesús. Aquí no hay buenas intenciones, aquí no hay otros fundamentos. El fundamento válido es Cristo Jesús. Y dice que si alguno de nosotros edificare sobre este fundamento, ¿sobre cuál fundamento? Cristo, oro, plata, piedras preciosas, madera, heno y hojarasca, la obra de cada uno será manifestada. Fíjese, cada una de las obras que nosotros hagamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo será manifiesto en aquel día. Y será, algunos edificaremos oro, otros en plata, otros en piedras preciosas. ¿Y qué pasa cuando estos elementos son expuestos al fuego? Brillan más. Pero ¿qué pasa si usted pone en el fuego la madera, el heno y la hojarasca? Estas se queman. Entonces, ¿qué es lo que tú y yo estamos edificando hoy en este tiempo? Tú me puedes decir que lo haces para el Señor, se lo puedes decir a todos, se lo puedes gritar a la iglesia, que cada una de las cosas las haces para el Señor. Pero en este día, cada una de las cosas que tú hagas serán probadas por fuego. Tú no perderás la salvación si llegaste a este lugar, pero debes entender que cada una de nuestras obras serán juzgadas. Si yo quiero que usted entienda, en el libro de Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 5, la palabra de Dios dice que no nos aceleremos, que no juzguemos nada antes de tiempo. Y la palabra del Señor dice lo siguiente: así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Si usted mira, dice que no juzguemos nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará todo lo oculto y manifestará ¿qué cosas? Las intenciones del corazón. La Biblia dice en el libro de Proverbios capítulo 4 versículo 23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Qué es lo que Dios mira? Las intenciones del corazón, esa esencia que hay dentro de nosotros. El corazón es lo más íntimo de nuestra humanidad. El corazón es lo más profundo que como hombres podemos presentar delante de Dios. Usted y yo podemos alardear de muchas cosas y decir que las hacemos para Dios, pero a Dios dice la palabra que Él discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y que nadie burlará a Dios. Nos pueden burlar a todos o podremos burlar a todos, pero nadie puede burlar al Señor. Dios está hablando a la iglesia. Dios está ministrando hoy a cada uno de nosotros. El libro de Apocalipsis 22:12 dice: he aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. ¿Quién viene pronto? Jesús. Y mi galardón, mi regalo viene con Él. Mi regalo viene conmigo, dice el Señor. ¿Para qué cosa? ¿Para qué cosa? Para recompensar a cada uno según su obra. Este es el tiempo para mirar lo que Dios está hablando. Fíjate, arrancamos en la cruz de Cristo. Nuestras vidas aquí en la tierra, desde el día que le conocimos hasta el día de nuestra partida, serán juzgadas por el Señor. Luego, cuando venga el gran día, cuando después del rapto vendrá el tiempo de ser hermoseados para ir a las bodas del Cordero. Y cuando esté la iglesia en las bodas del Cordero, Cristo Jesús vendrá nuevamente a la iglesia, vendrá nuevamente a la tierra. Pero vendrá y se posará sobre Jerusalén, y dice la palabra que todo ojo lo verá.
Pero ya no vendrá manso y humilde a nacer en un pesebre, a ser pobre. Él vendrá con todo el resplandor de su gloria. Él vendrá y todo ojo lo verá, dice la palabra. Y el sol y la luna y todo será estrepitoso, porque el Rey de la Gloria opacará cada una de las cosas. Y siempre me pongo a pensar en este pasaje bíblico, porque dice que el sol perderá su luz. Y me pongo a pensar y digo, ¿cómo irá a ser de brillante nuestro Señor Jesucristo cuando venga por segunda vez en el advenimiento futuro? De tal manera que el sol quedará opaco porque apareció algo más brillante que él. Este cuarto juicio tiene que ver con las naciones. Las naciones vivas deberán ser juzgadas. Este es el tiempo. ¿Qué tiempo? La aparición, la gloriosa aparición de Cristo Jesús. ¿Dónde? En el lugar, en el valle de Josafat. Resultados, algunos salvados, otros perdidos. El libro de Mateo, capítulo 13, versículos 40 al 41. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin del siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Si usted mira y entiende, y quiero que vamos rápidamente al libro de Mateo capítulo 25 versículos 31 y 32. Mateo 25, 31 y 32. Y mire esta aparición espectacular. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, ya Cristo Jesús vendrá casado, vendrá con sus santos. Entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones. Y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Mire usted, entienda usted que Cristo Jesús la primera vez que vino a la tierra vino para traer una palabra de salvación. La segunda vez Él vendrá a juzgar a las naciones vivas. Dios quiere hacer algo grande y sobrenatural, pero en este tiempo vendrá como un juez, vendrá con la iglesia a mostrar el poderío, a mostrar que sí, Él vendrá a poner a todos bajo el estrado de sus pies. El libro de Joel, capítulo 3, versículos 12 al 14, dice así la palabra del Señor. Despiértense, capítulo 3, versículo 2. Versículo 2. Reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat, y allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo y de Israel mi heredad, a quien ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. Versículo 12. Despiértense las naciones y suban al valle de Josafat, porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. Versículo 13. Echad la hoz porque la mies está ya madura. Venid, descended porque el lagar está lleno. Rebosan las cubas porque mucha es la maldad de ellos. Versículo 14. Muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión. Palabra del Señor. Fíjese, hay un tratamiento en esta porción bíblica. Cristo llama mis hermanos. Se cree que esos hermanos son los judíos que han reconocido a Jesús como su Mesías durante la gran tribulación. ¿Cuándo será entonces el juicio a las naciones vivas? Será después de la gran tribulación, cuando la iglesia esté allá en los cielos. ¿Qué sigue al rapto de la iglesia y se termina con la gloriosa aparición de nuestro Señor Jesús? La prueba es demasiado extensiva para ser
aducida aquí. Es sin embargo evidente que esos hermanos no pueden ser creyentes de esta dispensación, pues sería imposible hallar un número considerable de cristianos tan ignorantes que no sepan que los actos de cariño a los creyentes son verdaderas ministraciones al mismo Jesús. El libro de Mateo, capítulo 24, versículos 20 al 22. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos aquellos días serán acortados. Apocalipsis capítulo 7, versículo 14, dice así: yo le dije, Señor, tú lo sabes, y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Una palabra más, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 3 al 8. Dice así la palabra del Señor: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis cuando yo estaba todavía con vosotros? Os decía esto. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Algo que quiero reparar ahí en el versículo 6. ¿Qué es lo que detiene la aparición de este hombre de pecado? La iglesia. El Espíritu Santo de Dios operando a través de las oraciones que hacemos nosotros los santos. Este es bueno entenderlo. Dice que vendrá un tiempo el cual no hubo nunca más. Versículo 7, por favor. Pues ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Versículo 8, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Palabra del Señor. Necesito entender de que la iglesia será tomada antes de la gran tribulación. Necesitamos entender hoy día que el Espíritu Santo se irá con la iglesia. Este Consolador se irá con los santos de Dios. Hoy es un tiempo para que usted y yo meditemos, hoy es un tiempo para que usted y yo entendamos que necesitamos alinear nuestras vidas al Señor. Mire, tengo diferencias con este cuarto juicio de las naciones vivas y el quinto juicio es el gran trono blanco. En las naciones vivas no habrá ninguna resurrección. Las naciones vivas serán juzgadas. En la tierra ningún libro. Dos clases, ovejas y cabritos. Tiempo cuando Cristo aparezca. En el gran trono blanco una resurrección. Los muertos serán juzgados. Los cielos y la tierra desaparecieron. Hay los libros abiertos. Hay una clase, los muertos, cuando Él haya reinado 1000 años. ¿Qué quiere decir esto? Y la próxima semana estaremos hablando de las dos resurrecciones. ¿Qué quiere decir esto? Que habrá una primera resurrección y los muertos en Cristo resucitarán primero y esta resurrección es para salvación. Y la segunda resurrección, después de 1000 años, después de que Cristo Jesús reine con la iglesia, habrá una segunda resurrección y se levantarán todos los muertos que no hayan resucitado en la primera, es decir, los malos, y serán juzgados en el trono blanco. Si usted mira, la palabra de Dios dice, yo lo voy a leer rápidamente,
Los santos serán asociados con Cristo en este juicio y por consiguiente no pueden ser sujetos. En 1 Corintios capítulo 6 versículo 2 dice: ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas. Rápidamente, Daniel capítulo 7 versículo 22. Daniel 7, 22. Hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Judas, versículos 14 y 15. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Palabra del Señor. En verdad, el juicio del gran trono blanco y el juicio de los pueblos vivos solamente tienen una cosa en común. ¿Quién? El juez. Quinto juicio: los muertos malos deben ser juzgados. Tiempo, un día determinado después del milenio. Eso usted lo puede leer en Hechos 17:31, en Apocalipsis capítulo 20 versículos 5 al 7. Lugar ante el gran trono blanco, Apocalipsis 20:11. Resultado, Apocalipsis 20:15. Vamos a leer estas porciones de la palabra. Quiero leer Apocalipsis capítulo 20 versículos 5 al 7. Recuerda por tanto, 20, Apocalipsis 20, 5. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Versículo 6. Bienaventurados y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Esto es lo que se despiertan para el rapto. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de la prisión. Vamos por favor a Apocalipsis capítulo 20 versículo 11. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Versículo 15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Mire estas palabras: quinto juicio para los muertos malos, para los que no hayan tenido parte en la primera resurrección. Note, la Biblia también hace referencia en el libro de 1 Corintios capítulo 6 versículo 3. ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Palabra del Señor. Si usted mira, se refiere probablemente a jueces bajo la teocracia, el gobierno de Dios en ese tiempo, oficio más bien administrativo que judicial. Algunos se turbarán ante la palabra día en pasajes como, hay muchos pasajes donde usted puede confundirse, pero creo que en este paseo que hemos dado en la palabra de Dios, hablando de los tiempos finales, hablamos en primer lugar de estos 5 juicios. El primero: los pecados del hombre fueron juzgados en la cruz de Jesucristo de una buena vez y para siempre. El segundo: el yo del creyente es juzgado en todo tiempo y en todo lugar. Somos castigados por Dios para no ser consumidos con el mundo. El tercero tiene que ver con el tribunal de Cristo, el salón de belleza donde ganaremos o perderemos recompensa. El cuarto es cuando Cristo Jesús aparecerá en el firmamento y posará
sus pies en el valle de Josafat y juzgará a las naciones vivas y pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. El quinto juicio, bueno, después de las naciones vivas viene el milenio, vendrá el tiempo del reino y después de que acabe el milenio vendrá el quinto juicio que tiene que ver con el gran trono blanco, donde los malos resucitarán para condenación. En este día maravilloso venimos delante de tu presencia, Señor, para humillarnos delante de ti, para decirte, Señor, queremos vivir de una manera diferente. Perdónanos, perdona nuestra manera de ser, nuestra manera de proceder y límpianos con tu sangre preciosa, Señor Jesús. Hoy día hacemos un compromiso de vivir de acuerdo a tu palabra, de acuerdo a lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Hoy hemos aprendido un poco más de tu palabra y esperamos que tú nos ministres. En el nombre de Cristo Jesús, Padre, te damos las gracias. Amén, amén y amén. Bendiciones. Ministerio Internacional, Casa de Oración, con la ferviente visión de evangelizar y restaurar vidas, nace Casa de Oración. El apóstol Melitón Rosales y la profeta Gladys fueron protagonistas y precursores de la multiforme gracia de nuestro Padre Celestial, llamando las cosas que no son como si fuesen. Con el pasar de los años, miles de vidas fueron restauradas y levantadas con un propósito específico. Uno de esos grandes resultados es la vida del apóstol Moisés Rosales, que con un apasionado testimonio de vida coadyuvó en la obra iniciada por sus padres espirituales, profetizando, enseñando, ministrando e impartiendo las riquezas del reino de Dios. La sociedad cruceña fue testigo de las múltiples manifestaciones de Dios a través de su vida. Continuando el legado de su padre, el apóstol Moisés Rosales desempeña actividades administrativas en Oficina Central de Casa de Oración, realizando a su vez programas en radio. Es precursor del más grande retiro internacional para jóvenes, RAPJUVE. De igual modo, ministra parejas, jóvenes, en discipulados semanales retransmitidos en las redes sociales. Con esta impetuosa actitud, desarrolla proyectos de labor social en el Centro de Rehabilitación Arca de Noé. Somos Casa de Oración, tu casa, conscientes que todo lo alcanzado hasta hoy no sería posible sin la ayuda y la guía del Espíritu Santo de Dios, el cual nos permite levantar altares de adoración en lugares inimaginables. Casa de Oración, extendiendo el reino de Dios a las naciones.